El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. La fiesta de Purim, como mencioné, hay dos fiestas rabínicas que fueron añadidas. No son la fiesta bíblica descrita por la Torá, sino añadida después por los rabinos. La primera es Hanukkah, la segunda es Purim. Purim es la celebración de una fiesta por la salvación del pueblo judío durante el tiempo de la reina Esther. Todo esto está marcado, escrito en el libro de Esther, Megilat Esther, que es el último libro de la Torá. Tenemos 24 libros del Tanaj. El último libro que fue añadido al Tanaj y asegurado por el Anshe Knesset Gedolah, los hombres de la Gran Asamblea, fue el libro de Esther. El libro de Esther básicamente cuenta la historia después del reinado de Judá, cuando el reinado de Judá fue llevado al exilio, Babilonia, Irak, Irán, toda esa área. Los líderes del reino de Judá fueron llevados como prisioneros a ese área. Había un rey que se llamaba Ahashverosh. Este rey, Ahashverosh, reinaba sobre 127 provincias. El libro de Esther cuenta. Entre las 127 provincias había un gran número de judíos. Todas las 127 provincias que él reinaba contenían la mayor parte de todos los judíos del mundo. Él hizo una fiesta. En esa fiesta hizo una gran fiesta de tomar y de comer. Mucha gente se emborrachaban, hicieron una ley. Él hizo durante esa fiesta, hizo una ley, hicieron que cualquier cantidad de vino que la persona quería tomar se le tenía que dar. Entonces todo el vino del reinado fue abierto al público. Durante esa fiesta, el Megilat Esther cuenta que el rey Ahashverosh se emborrachó tanto. Era la fiesta de los 7 días de la capital de su dominio, Shushan, y allí se emborrachó tanto que empezó a decirle a los hombres que él tenía la mujer más linda en el mundo. Entonces los hombres que estaban borrachos le dieron con prueba que ella era la más linda. Entonces él le demandó que ella venga desnuda al palacio. Habían separado, tenían una fiesta para los hombres, una fiesta para las mujeres. Entonces mandó un mensajero que vayan a Vashti, que era la reina, que de acuerdo con el Talmud era la nieta de Belshazzar, ¿ya? Entonces le demandó que ella venga al palacio desnuda para demostrarle a los hombres del reinado que ella era la más bella. Y entonces ella se rehusó a hacerlo. Se enojó el rey, porque la reina tiene que seguir lo que el rey le dice, ¿no? Entonces se enojó el rey y la mató. Pasaron los días, cuenta el libro, pasaron los días y empezó a sentir que le faltaba a alguien. No supo qué hacer. Le sugirieron los guías, le sugirieron que colecte a las mujeres solteras del reinado, las lleve prisioneras al palacio y escoja de entre todas las mujeres solteras una nueva reina. Entonces creó una ley que todas las mujeres solteras, los soldados iban a las casas de las mujeres solteras y se las llevaban prisioneras para el palacio. Y allí se tenían que preparar. Entonces, entre esas mujeres que fueron colectadas, una mujer judía llamada Esther. Originalmente, el nombre de ella, el libro no lo dice, pero originalmente, de acuerdo con el Talmud, el nombre de ella era Hadassah. ¿Ya? Entonces, Hadassah, pero se cambió el nombre para Esther. Esther era un nombre persa. Se puede también decir en persa Asturia era el nombre. Para esconder su identidad judía. ¿Ya?
Entonces Esther se presenta dentro del palacio porque fueron llevadas a la fuerza, y de entre todas las mujeres el rey escoge a Esther. Se casa con ella y empieza la historia a tomar diferentes turnos. Dentro de lo que ocurrió, el rey Ahasverosh tenía un asistente, un vicegobernador segundo al rey, llamado Hamán. Hamán, de acuerdo con el libro de Esther, era descendiente, les dice Hamán el Agagita, que quiere decir que era el descendiente del rey Agag. ¿Quién es el rey Agag? El rey Agag era el último rey de los amalequitas. ¿Quiénes son los amalequitas? Los amalequitas son un pueblo que la Biblia ya nos contó que odia profundamente, tiene gran odio al pueblo judío, completamente enemigo al pueblo judío, y pelearon contra nosotros anteriormente, muchas guerras contra nosotros, y trataron de destruir constantemente al pueblo judío. Entonces, de generación en generación, la Torá describe que este pueblo de Amalek está dedicado a la destrucción del pueblo judío. Y hay una mitzvah en la Torá, hay un mandamiento directamente en la Torá que nos dice que cuando entremos a la tierra de Israel y tengamos paz de todos nuestros enemigos, que vayamos a la guerra contra Amalek y los destruyamos completamente. Y borremos la memoria de Amalek debajo de la tierra. En el primer libro de Samuel cuenta la historia del rey de Amalek, encuentro, esa es la palabra, encuentro entre Saúl y el rey de Amalek. Cuando ya existió la paz, Saúl hizo exactamente ese mandamiento y atacaron a la nación de Amalek. Completamente ganamos contra Amalek, pero el rey Saúl, en vez de seguir el mandamiento bíblico, luego el profeta Samuel lo castiga y le dice que tiene que seguir el mandamiento, lo dejó una noche. De rey a rey, parece que le dio piedad del rey, tuvo compasión con el rey, aunque el rey no tenía compasión con nosotros. Entonces lo dejó, y el rey tuvo relaciones con una prostituta en esa noche. De ahí salió de nuevo la nación de Amalek. Pero si el rey Saúl lo hubiera matado, se hubiera terminado la línea de Amalek. Entonces, esta es la lectura de la Haftará que se lee antes de Purim. Pero nada más para darle un ejemplo, para explicarles de dónde viene esta línea de Hamán. Hamán era un hombre que estaba lleno de odio contra el pueblo judío. Y Ahasverosh, el rey, lo puso a él de segundo. Entonces, enseguida que Hamán tomó poder, encontró un poquito de poder, enseguida empezó a agitar para matar al pueblo judío, para destruir al pueblo judío. Ahora, ¿qué causa este odio de Hamán? El libro de Esther no dice, simplemente lo identifica como Hamán el Agagita, que venía de la línea de Agag. Entonces este odio es innato, le nace a él porque es descendiente de la tribu de la nación de Amalek. Pero entonces, al explicarlo, empieza a contar que Ahasverosh creó una ley que Hamán pidiendo que la gente lo reconozcan a él como si él fuera una persona tan importante, y que cada vez que él pase, la gente se doblen o se inclinen al verlo para demostrarle algún tipo de respeto especial. Ahora, Mordejai, que es el tío de Esther, uno de los grandes sabios, que era parte del Anshe Knesset Agedolá, de los sabios de la gran asamblea originalmente, viviendo bajo el reinado de Ahasverosh, no podía rendirle ese culto a Amán. El Talmud y el Midrash cuentan por qué. Porque Amán andaba con un ídolo enorme arriba de él, y este ídolo, enseguida que la gente se inclinaban, le estaban demostrando adoración a ese ídolo. Entonces Mordejai decía que uno no podía rendirle culto a Amán, primeramente porque es un hombre de carne y hueso. Entonces nada más nosotros le rendimos culto a Dios, nada más nos doblamos delante de Dios. Ese es uno. Pero el segundo problema era no solamente porque él ya se había identificado tanto con ese ídolo,
que él se consideraba como si era una personificación de ese ídolo. Entonces cuando la gente se doblaba delante de ese ídolo, estaban dándole culto al ídolo. Y él andaba con esa imagen arriba. Entonces Mordejai se rehusó a hacerlo. Y esto enojó mucho a Amán. Entonces Amán hace todo lo posible para convencer a Ahasverosh que tenía que destruir al pueblo judío. Y la presentación que le hace a Ahasverosh, lo típico antisemítico. Aunque el pueblo judío estaba viviendo y pagándole las taxes, ¿cómo se dice los taxes? Los impuestos al rey. Todavía estoy enfermo. Entonces, que le estaban pagando los impuestos al rey y eran fieles al rey. Entonces él convence y le dice, existe dentro del pueblo tuyo una nación que no se ha asimilado completamente. Una nación que mantiene sus propias costumbres, que mantiene su propio almanaque, que mantiene su propia religión, que tiene su propio idioma, que se han separado completamente, y esta nación todavía no se ha vuelto completamente parte de la nación tuya. ¿Entiendes? Entonces está creando una separación entre el pueblo judío y el resto de las naciones. Y eso es típico de las naciones, eso es típico de los antisemitas. Cuando el pueblo judío vive en cualquier otro país, enseguida tratan de decir que nosotros no somos completamente parte de esa nación. Entonces, o eres judío o eres dominicano. No puede ser los dos, no puede ser un judío dominicano. En la mente del antisemita, tú puedes ser cualquier otra cosa y dominicano a la misma vez, pero siempre quieren separar al pueblo judío para que damos un ejemplo, pero para que esa persona para que la gente de ese país no se sienta conectado a ese pueblo, y entonces le puede hacer cualquier cosa. Entonces trató de convencer a Ahasverosh a hacerlo. Ahasverosh se prestó. Ahasverosh le dijo, mira, puedes ganar gran cantidad de dinero. Si nosotros atacamos al pueblo judío, le podemos robar todo lo que ellos tengan, y todo eso va para la tesorería del reino. Entonces al final se ponen de acuerdo. Empieza Amán a hacer todo esto. Y de aquí es donde viene la palabra Purim, ¿ya? Porque la forma que Amán creía mucho en la suerte. Sabía que cada vez que las diferentes naciones han tratado de atacar al pueblo judío, que nunca han tenido mucho éxito. Entonces pensó, bueno, a lo mejor la suerte me da éxito. Entonces lo que hizo fue, cogió un almanaque, lo cortó, sacó los meses del año, los puso todos, los revolvió, sacó un mes. El mes de Adar. Se calculó, el Midrash dice que ya él conocía. Ahora, recuerden que él era un experto en la comunidad judía. Y esto es interesante, porque sabía toda la historia y cultura judía. Sabía toda la religión, todo el comportamiento. Era una cosa ya concentrado mucho en saber todo del judaísmo. Y la gente se creen que la gente que odian a los demás es porque no los conocen. Tal vez es ignorancia. Lo que no saben es que la gente que verdaderamente odian saben todo lo de la gente que odian, porque se vuelve una obsesión saber esto. Un ejemplo es Eichmann. Eichmann era uno de los grandes nazis que planeó todos los trenes y todo el transporte y cómo destruir al pueblo judío. Hablaba yiddish y sabía todo del pueblo judío, ¿ya? Porque nos odiaba tanto que nos estudió por años y años, porque era una obsesión completa con el pueblo judío. Entonces Amán tenía cierta obsesión y calculó, bueno, le salió el mes de Adar, qué bueno, porque Moisés murió. Ya él sabía que Moisés había muerto durante el mes de Adar. Entonces, si Moisés, el líder del pueblo judío, murió durante el mes de Adar, debe ser buena suerte para mí. Entonces volvió y sacó los días y salió el día 14 del mes de Adar. Planeó matar al pueblo judío. Entonces, ya nosotros lo sabemos, porque el libro de Esther empieza a narrar lo que ocurrió. Mordejai pasaba tiempo cerca del palacio, y Mordejai oyó a dos hombres que eran sirvientes del rey, se llamaban Bigtan y Teresh, que estaban planeando en un idioma muy extranjero, estaban planeando cómo matar al rey. Entonces Mordejai oyó todo este discurso entre ellos, y el Talmud cuenta que los líderes
del Anshe Knesset Agedolá, los líderes de la gran asamblea tenían que hablar 70 idiomas. Para poder ser parte del Anshe Knesset Agedolá tenían que hablar múltiples idiomas. Entonces poca gente hablaba ese idioma, pero él sí lo entendía. Entonces se quedó oyendo y vio que había un plan de cómo asesinar al rey. Entonces él intervenió, fue a la sobrina y le dijo lo que estaban planeando. Ella le reportó al rey y eso le salvó la vida. Mientras tanto, sigue el plan constante de Amán para destruir al pueblo judío. Una noche, empieza esto a cambiar. Una noche, de pronto, Ahasverosh, el libro de Esther cuenta, que Ahasverosh se queda que no puede dormir, muy inquieto. Le demanda que alguien venga y le lea la historia de lo que había ocurrido en el palacio. Tal vez hay algo que yo no he terminado. Hay algo que me está molestando, pero no sé lo que es. Entonces llega uno de los sirvientes del rey y le lee lo que ocurrió, que Mordejai le salvó la vida al rey. Entonces el rey le dice, bueno, ¿y qué recompensa se le dio a Mordejai? No hay ninguna recompensa que se le dio. Entonces a lo mejor yo no puedo dormir porque esto es lo que me está molestando, que no he terminado de darle una recompensa. Dice, pero no sé qué hacer. Entonces le dice, ¿quién me puede guiar? ¿Quién es la persona que está encargada de guiarme? Amán. Lo mandan a buscar en el medio de la noche a Amán. Amán llega al palacio y el rey le dice, ¿qué es lo que se debería de hacer al hombre que el rey le quiere dar una recompensa y le quiere reconocer? Entonces Amán, siendo egomanáico, pensando que todo tenía que ver con él, le dice, bueno, debería de vestirlo con la corona del rey y que el enemigo de él tenga que marcharlo en el caballo del rey y anunciar por toda la ciudad que esto es el honor que se le da al hombre que el rey respeta. Entonces Ahasverosh dice, está bien, eso llama al judío Mordejai, ponlo, vístelo del rey, ponle la corona y márchalo tú por las calles de Shushan y anuncia. Entonces el Midrash cuenta que él tuvo que hacerlo. Amán, imagínate lo terrible, ¿eh? Entonces tuvo que hacerlo y la gente, la esposa de Amán sabía tanto el odio y ella estaba diciéndole que debería de crear una horquedera para ahorcar a los judíos, para ahorcar a Mordejai. Y entonces, antes de saber lo que estaba ocurriendo, ve este desfile y se cree que es Amán el que está en el caballo y el judío Mordejai dirigiendo el caballo. Entonces cuando pasan, coge la basura de ella y se la tira y le cae arriba al esposo de ella. Se confundió, ella no podía distinguir entre Amán y Mordejai, ¿ya? Entonces le tira basura y sigue todo esto. Entonces Amán regresa de toda esta experiencia y le dice, Zeresh, mira lo que pasó. Zeresh era una mujer muy mala y también odiaba mucho al pueblo judío y quería destruir al pueblo judío. Le cuenta todo lo que pasó. Mira qué tragedia, yo tenía el honor, el rey constantemente me está dando honor, yo tenía tanto poder y de pronto me puso a rendirle este honor a Mordejai. Entonces le dice, no te preocupes, te vas a sentir mejor cuando los mates a todos. Zeresh, así me lo doy cuenta. Entonces cuando los mates a todos te vas a sentir mejor. Entonces sigue la historia. Y en ese tiempo se entera Mordejai del plan de Amán. Y anuncia, se cambia la ropa, se pone ropa de luto, empieza a ayunar, empieza a orarle a Dios para tratar de salvar al pueblo judío. Entonces se entera Esther de lo que está ocurriendo y Esther le manda un mensajero y le dice, entra al palacio, cuéntame lo que está ocurriendo. Entonces, pero no puede entrar vestido de esa manera. Entonces se tiene que cambiar. Entró y le dijo a Esther, hay ciertas palabras que son muy importantes. Le dice a ella lo que está ocurriendo, el plan de destruir al pueblo judío, y le dice, y no vayas a pensar tú, Esther, que te puedes esconder dentro del palacio del rey. Cuando vengan a destruir, es muy importante, cuando vengan a destruir a todo el pueblo judío, a ti también te van a destruir. Es muy importante porque a través de la historia judía es muy importante entender
que lo que le va a ocurrir a nuestra nación nos va a ocurrir a nosotros también. Entonces nosotros tenemos que ser parte de la nación. Un tema que quiero mencionar aquí. Una persona que se convierte al judaísmo. ¿Ya? Una persona viene a convertirse al judaísmo. Tenemos que entender claramente, ser claros, entenderlo profundamente, que cuando vengan a hacernos daño al pueblo judío, a nosotros también. ¿Se entiende? Cuando los nazis vengan a llevarnos a nosotros, la persona que se convirtió también va. Tiene que tener ser parte de la nación que acompaña a la nación. Hace un tiempo, cuando yo era muchacho, yo fui de voluntario. Tenían una exhibición de Auschwitz, de los campos de concentración de Auschwitz, que estaban viajando en el exterior, afuera de Auschwitz, y estaban buscando personas que sean voluntarios, que sean un docent, que expliquen lo que estaba pasando enseñen, lleven grupos. Entonces estaban buscando voluntarios. Yo tenía 17 años y tenía un anuncio en el periódico y yo fui. Y es en Miami. Me paro en la cola, en la fila. Los cubanos dicen la cola. Entonces me paro en la fila y habían todos los viejitos judíos que van de voluntarios a trabajar en estas cosas. Y yo era el único muchacho de 17 años parado en la línea. Llego al frente y la señora me dice, ay, bueno, qué amable, qué bueno que tú quisiste hacerlo, pero eres demasiado joven, no te podemos poner. Entonces le digo, bueno, yo creo que sí me van a poner. Entonces me dice, sí, ¿y por qué? Pero se cree que me está dando. Entonces, porque yo hablo español. Mañana empiezas. Mañana empiezas. Me pusieron, yo era el muchacho más joven de todos los que educaba en el museo, pero era un voluntario. Pero entonces, porque yo podía hablar español y era en Miami, y todo el mundo que pasaba, mucha gente quería hablar en español, entonces yo daba los tours, las explicaciones en español. Y una de las cosas que más me impactó en esa exhibición era una serie de fotografías que tomó Himmler, uno de los grandes, Himmler y Mengele, el doctor que estaba encargado de Auschwitz, y estaban haciendo grandes experimentos raciales y genéticos. Entonces tenía una colección de alemanes que se habían convertido al judaísmo, ¿ya? Que los llevaron a los campos de concentración junto con los judíos, y tenían fotos, y entre las cosas que escribió, esta gente, la enfermedad judía les dio tan profundamente que ninguno se rindieron. Wow. ¿Te imaginas? Entonces tenemos que entender esta idea profunda de Mordejai. Cuando viene el ataque, nadie se puede esconder. Cuando viene el ataque, todo el mundo tiene que pelear, todo el mundo tiene que proteger al pueblo judío. Esther le dice, recuérdate, tú tienes que hacer algo, y tal vez Dios te puso en la posición que tú estás para ayudarnos. Tal vez esta es la razón que tú has tenido que ir al palacio del rey. Entonces ella... Bueno, es que no hay diferencia entre un convexo y uno que ha estado anteriormente. Claro que no. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, tiene la misma suerte. Exactamente, pero tenemos que hacer todo lo posible. Mira, la razón que yo lo menciono, yo tuve un campo de concentración en Rusia. Yo sé lo que es eso. Yeah. La razón que lo menciono es, teológicamente, mi filosofía, pensando, yo soy cubano. Cuando yo hablo con los cubanos, yo soy parte de la nación cubana. Yo me identifico como cubano. Cuando la gente me habla, yo no hablo español, yo hablo cubano. ¿Ya? Entonces, tú siendo dominicano y siendo parte de la comunidad judía, nosotros tenemos la responsabilidad de representar al pueblo judío entre los cubanos, entre los dominicanos, entre los mexicanos, crear estos enlaces y identificarnos como lo que nosotros somos y usarlo para el mejoramiento del pueblo judío, el mejoramiento de nuestra nación, el mejoramiento de la paz, de la tranquilidad, de la hermandad entre las diferentes naciones. No estoy hablando de hacer algo loco, estoy hablando de simplemente crear tranquilidad y entendimiento, ¿no? Pero entonces lo que pasa es mucha gente que se hacen o dejan una o dejan la otra.
Entonces, de pronto tienes un dominicano que se convierte al judaísmo y de pronto no habla de ser dominicano o se aleja de su identidad dominicana y de pronto él es judío. Eso también está mal. ¿Por qué no representar? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que Esther estaba escondida dentro del palacio para desde adentro del palacio darle la luz, al entendimiento a Ahasverosh de que este también es parte del pueblo judío, que este también era parte del pueblo de él, ¿entiendes? Entonces, este intercambio de Mordejai con Esther es una parte, en mi opinión, muy importante de la historia de Esther. Sigue la cosa. Esther decide a crear un ayuno, el ayuno de 3 días. Ahora, había una ley, en el libro de Esther cuenta, que había una ley que nadie podía entrar al trono, al palacio donde estaba el trono del rey Ahasverosh, a menos que el rey Ahasverosh los haya llamado. Entonces, el rey no la había llamado en meses y meses. Entonces, de pronto, si ella llega sin ser invitada, el rey la podía matar. Entonces, ella ayunó por 3 días para pedirle ayuda a Dios. Y le pidió a la comunidad judía que ayune también por 3 días. La comunidad ayunó por 3 días y ella llegó al rey. Entonces el rey tenía que sacar, ¿cómo se dice? El sarbit, Sí, la baranda. Callado. La baranda del rey. Entonces tenía que extenderle. El cetro. El cedro. Entonces, cetro. Le saca y entonces ella se acerca. Y le dice, ¿por qué arriesgaste tu vida? ¿Qué es lo que es el problema? Entonces, llegué aquí a invitarte a ti y a Hamán, tu segundo, que vengan a una fiesta. Qué agradable, el rey le gustó, muy bonito, vengan. Y entonces llegan esa primera noche y él los emborracha. Entonces el rey le dice, emborrachado ya, en la casa de ella, le dice, yo te daría cualquier cosa que tú necesites. ¿Qué es lo que necesitas? Eres la mujer más bella en el mundo, yo te doy lo que quieras. Entonces, lo único que yo quiero es que ustedes regresen un segundo día. Un segundo día. Este segundo día, llegan ellos, se emborrachan de nuevo, y el rey le dice, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué tú estás arriesgándote de esta manera? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Por qué estás haciendo todo eso? Bueno, porque hay un hombre que quiere matarme a mí. ¿Quién es ese hombre que quiere matar a la reina, a la reina mía? Este hombre malvado, Amán. Venga la sentencia. Sale Ahasverosh, de acuerdo con el Midrash, sale afuera. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.